después de que Adrián y yo termináramos y volviéramos a estar juntos. Ya no me aferré a él como solía hacerlo. Él volvió tarde en la noche después de cenar con sus colegas, con el rostro sombrío mientras me preguntaba, ¿sabes que estuve esperando tu llamada? Las novias de los otros llamaron a sus chicos. Solo tú no lo hiciste. Antes no eras así. Lo interrumpí suavemente. Pero, ¿no dijiste que eso era muy molesto? Él se quedó helado. Capítulo 1. Adrián regresó cuando yo ya estaba dormida. Entró tambaleándose mientras empujaba la puerta del dormitorio. Me desperté de golpe. Encendió la luz de la habitación de repente, y el brillo inesperado hizo que cerrara los ojos instintivamente. Arrojó su abrigo al suelo, oliendo a alcohol de pies a cabeza, con una expresión de disgusto. ¿Por qué no me llamaste? Tardé un momento en reaccionar. ¿Qué? Sus cejas gruesas se fruncieron, con enojo mezclado con un agravio difícil de describir. Dije que salía a cenar esta noche y tú no me llamaste. Las novias y esposas de los demás llamaron. Solo tú no lo hiciste. Esperé tu llamada hasta la medianoche. Su enfado aumentaba mientras hablaba. Su pecho subía y bajaba con fuerza. Se llevó la mano al cuello y tiró de la corbata. Antes no eras así. Cada vez que yo salía, tú me llamabas a las 9, diciéndome que bebiera menos, que volviera temprano, preguntando con quién estaba y si había mujeres. Esta vez no preguntaste nada. Me señaló la máscara para dormir que llevaba puesta. Y antes, si yo no estaba en casa, ni siquiera dormías. Ahora ni siquiera me dejas una luz encendida. Cuando llegué todo estaba completamente a oscuras. Yo lo miré y lo interrumpí suavemente. Pero, ¿no dijiste que eso era molesto? La voz de Adrián se detuvo de golpe, todas las palabras atascadas en su garganta. Bajé la mirada. La última vez que fui a recogerte, ¿lo olvidaste? Tú mismo me dijiste que estaba siendo molesta, que dejara de interferir en tu vida. Por llamadas durante sus reuniones, Adrián y yo ya habíamos discutido varias veces antes de nuestra ruptura. Varias enfermeras jóvenes de su departamento estaban abiertamente o en secreto enamoradas de él. Me había topado más de una vez con enfermeritas llevándole cajas de almuerzo. Y últimamente, una de sus compañeras menores de la universidad estaba allí haciendo prácticas. Se llevaban bien. Debo admitir que yo no tenía ninguna sensación de seguridad. Por eso no podía evitar preguntarle más. Y su estómago es delicado, cuando bebe demasiado. Le duele durante días. Siempre me preocupaba que bebiera en exceso y no podía evitar llamarlo para recordarle. La última pelea antes de nuestra ruptura también fue porque él fue a cenar con su departamento. Y a las 9 no pude evitar llamarlo. El teléfono sonó por un largo rato antes de que por fin contestara, con su voz impaciente al otro lado. ¿Y ahora qué? Hablé con cuidado. Te dolía el estómago hace unos días. Por favor, bebe menos. Escuché la risa de una chica a su lado. No se preocupe, cuñadita. Yo vigilaré a nuestro señor por usted. Me quedé helada. Estaba a punto de preguntarle a Adrián porque me dijo que no habría chicas esta noche, pero colgó limpiamente antes de que pudiera decirlo. A medianoche aún no había vuelto. Cuando llamé de nuevo, no contestó, preocupada de que le hubiera pasado algo por haber bebido. Conduje al lugar donde solían reunirse a cenar, pero en cuanto bajé del coche, vi a Adrián, con la mirada clara, nada borracho, quitándose el abrigo y colocándolo sobre los hombros de una chica joven que estaba frente a él. Era su compañera menor, Teresa. Los demás me vieron y bromearon con Adrián. Esposa estricta. ¡Qué envidia! Eso es amor. Mi mujer seguro ya está dormida. No le importa si me caigo muerto. El director Adrián sí que es afortunado, pero la expresión de Adrián se ensombrecía más con cada comentario. A su lado, Teresa llevaba el cabello recogido con esmero, luciendo muy bonita. Cuando me vio, se envolvió en su abrigo y se inclinó hacia él de forma juguetona. Señor, tu novia te controla más que una mamá. Te llama toda la noche e incluso viene a recogerte. Adrián me miró fríamente. ¿Qué haces aquí? Me mordí el labio. No contestaste mis llamadas. Tenía miedo de que te hubiera pasado algo. Él dijo con impaciencia. ¿Qué me podría pasar? ¿No tienes otra cosa que hacer? ¿Puedes dejar de estar girando a mi alrededor todo el día? Es agotador. En público, con todos sus colegas mirándome. De pronto me sentí humillada. Teresa curvó los labios. Cuñadita, no quiero entrometerme, pero cuando se está saliendo con alguien, hay que darse espacio. Caminó hacia mí, hablando en voz baja. Los hombres son como arena en la palma, cuanto más fuerte los aprietas, más rápido se escapan. El señor Adrián ya está muy ocupado. Si sigues actuando así, por supuesto que se sentirá presionado. ¿No crees? No hace falta explicárselo. Igual no lo entendería. Adrián abrió la puerta del coche para Teresa. Súbete, te llevaré a casa. No volvió a mirarme. Pasó a mi lado y subió al coche. Teresa incluso bajó la ventanilla para saludarme con la mano. Nos vamos primero, cuñadita.
Me quedé sola bajo el viento helado, viendo cómo el coche giraba en la esquina y desaparecía. Una joven enfermera de su departamento se acercó para consolarme. El director Adrián quizá esté de mal humor últimamente. Ha estado muy ocupado con muchos pacientes. No se enfade, Margarita. El viento de invierno era tan frío. Apreté mi abrigo contra el cuerpo y murmuré, Capítulo 2. Romper con Adrián fue resultado de muchos factores. Cuando tomé aquella decisión, mis amigas pensaron que estaba loca. Si incluso con alguien como Adrián quieres romper, entonces, ¿qué clase de hombre buscas? Entendía por qué no podían entenderme. Adrián era, probablemente, ese novio perfecto, según el estándar del mundo, atractivo, de familia acomodada, muy capaz. Después de terminar su doctorado directo, entró sin problemas en el mejor hospital de la provincia, e incluso del país, y ya se había convertido en el subdirector más joven, con un futuro ilimitado. También era generoso conmigo. En cada festividad me regalaba cosas tan caras que yo no podía permitirme devolverle un regalo equivalente. Cuando me gradué, el trayecto al trabajo era complicado y él simplemente me compró un coche. Incluso mis padres decían que yo había tenido una suerte de perro para poder estar con él, pero yo siempre sentí que él no me amaba a mí, solo amaba la identidad de su novia en mí. Cumplía las obligaciones de un novio, y no importaba quién fuera su novia, él actuaría igual. Yo no era vista. No le importaban mis alegrías o tristezas. Tampoco quería que me aferrara a él. Lo que más repetía era que esperaba que yo pudiera ser más independiente. Todos estos años él estuvo ocupado con sus estudios y trabajo. Ni siquiera teníamos citas con frecuencia. Yo comía sola, veía películas sola, celebraba mi cumpleaños sola, y sola me quedaba en casa esperando su regreso. A él no le gustaba yo, aunque tenía novio. A veces me sentía más sola que estando soltera. Yo no quería seguir viviendo así. Romper fue más fácil de lo que imaginé. Cuando lo llamé para hablar, solo dijo un y colgó. Lo que no esperaba era que, 3 meses después de la ruptura, una noche en la que estaba borracho, viniera a buscarme. Quererlo se había vuelto un hábito. Entre la confusión terminamos en la cama, y de la misma manera confusa volvimos a estar juntos. Pero después de eso, yo no podía dejar de pensar en todo lo que él había dicho antes, así que me esforcé por volverme más independiente. Y ahora, él me preguntaba por qué no lo llamaba. Era evidente que Adrián también había recordado aquella pelea. Abrió la boca. Esa vez yo, bajé la mirada. Tengo sueño. Vamos a dormir. Si fuera antes, definitivamente habría discutido con él, incluso pelearía con emoción, y después pasaría la noche entera sin dormir, triste. Pero ahora, de repente, me pareció que nada de eso tenía sentido. Estaba cansada, demasiado cansada como para decir algo. Los ojos castaños claros de Adrián temblaron detrás de sus gafas sin montura. Se llevó una mano al estómago. Me duele el estómago. ¿Puedes hacerme un tazón de fideos? Antes, cada vez que Adrián bebía, yo le preparaba un tazón de fideos calientes. Después de comerlos, su dolor de estómago se aliviaba un poco. Pero ahora, toda la compasión que solía sentir había desaparecido. Solo quedaba la impaciencia de haber sido despertada. Me acurruqué de nuevo en la cama, dándole la espalda. Los fideos están en la cocina. Hazlos tú mismo. Y al salir, cierra la puerta. Mañana tengo que trabajar. Silencio absoluto detrás de mí. Después de un rato, el colchón se hundió un poco cuando Adrián se levantó. Tras unos pasos pesados, la puerta se cerró suavemente. El dormitorio volvió a quedar en oscuridad. Cerré los ojos. Capítulo 3. A la mañana siguiente, cuando me levanté, Adrián ya se había ido. El cenicero de la mesa de centro estaba lleno de colillas. No había dormido en toda la noche. Retiré la mirada sin preguntar nada más. Cuando me di cuenta de que debía ir al hospital, ya llevaba varios días con fiebre baja y tos. Forzándome, fui al hospital, y no pensé que resultaría ser neumonía. Camino a la sala de infusión, me encontré de repente con una de las enfermeras jóvenes del departamento de Adrián. Al ver mi rostro, dijo, Margarita, ¿qué te pasa? ¿Estás enferma? Sí, neumonía. Le sonreí. Voy a ponerme una vía ahora. ¿Viniste sola? Ella parecía sorprendida. ¿Por qué no se lo dijiste al director Adrián? Podía acompañarte. Me detuve un instante. Él está ocupado con el trabajo. Estoy bien. No quiero molestarlo. Bueno, si necesitas algo, ven a buscarme. Gracias. Después de despedirnos, fui a la sala de infusiones a ponerme el suero. Hacía frío, y el medicamento entrando en la vena se sentía ligeramente helado. A mi lado había una pareja joven. La chica estaba recibiendo suero, y el chico, preocupado,
Se quitó la chaqueta para cubrirla y la dejó recostarse en su hombro para dormir. Ella se durmió, y él seguía sosteniendo con cuidado el tubo de la infusión, calentando la zona del líquido con la palma de su mano. Me recosté en el asiento. Debía de estar extremadamente cansada, porque incluso en una silla tan dura me quedé dormida. Entre sueños, soñé con la época en la que aún no había roto con Adrián. En aquel entonces todavía era muy dependiente de él. Una vez tuve una gastroenteritis aguda muy fuerte. Vomitaba y me retorcía de dolor. Sin remedio fui al hospital. El médico me recetó suero, y yo le rogué a Adrián que se quedara conmigo un rato. Me siento fatal, acompáñame un poco. Sí, solo un rato. Adrián solo me miró fríamente. Una gastroenteritis aguda no te va a matar. ¿Puedes no ser tan melodramática? ¿Sabes cuántos pacientes están esperándome? Estaba a punto de decir algo cuando Teresa entró. En cuanto vio a Adrián, lo tomó del brazo. Señor, aquí estás. Hace un momento llegó un paciente y no entiendo bien sus síntomas. Me da miedo que el jefe me regañe. ¿Puedes ayudarme a verlo? La voz de la chica estaba llena de coquetería. Los gestos de Adrián se suavizaron un poco. ¿Qué síntomas? No te preocupes. Voy contigo a verlo. Mientras lo decía, volvió la cabeza para mirarme. Pensé que al menos me preguntaría cómo estaba, pero lo único que dijo, con frialdad, fue: cuando termines la infusión vete a casa sola. Estoy muy ocupado. No volveré a verte. Vi con mis propios ojos cómo se iba con Teresa. Al salir, Teresa miró atrás. Era una sonrisa un poco provocadora, un poco satisfecha. La gastroenteritis realmente era insoportable. En un momento necesité vomitar. Le pedí a la enfermera que me quitara la aguja y yo misma fui corriendo al baño, donde terminé vomitando hasta casi desmayarme. Al terminar, me incorporé apoyándome en el lavabo y miré mi reflejo en el espejo. Pálida, débil. El sitio donde había estado la aguja seguía sangrando. No tuve tiempo de presionarlo. La sangre manchó mi ropa. Estaba hecha un desastre. Después de aquella vez, jamás volví a buscar a Adrián cuando me enfermaba. A medio dormir, sentí que algo cubría mi cuerpo. Abrí los ojos y vi a Adrián frente a mí, con el ceño profundamente fruncido. ¿Estás enferma? ¿Por qué no me dijiste? La infusión ya casi había terminado. Tomé la prenda con la que me había cubierto. No es nada grave. Sé que estás ocupado. Por muy ocupado que esté, siempre tengo tiempo para esto. Tú. De repente su mano, que estaba sosteniendo la mía, se detuvo. Yo sabía por qué. Él también recordó lo que había pasado antes. Señor, tengo una cirugía dentro de un rato y no puedo manejarla sola. ¿Puedes ayudarme? Teresa entró de golpe, y al verme, sonrió ligeramente. Cuñadita, ¿estás aquí? ¿Te sientes mal? ¿Por qué no nos dijiste nada? No le respondí. Solo miré a Adrián con indiferencia. Entonces me voy, te acompaño. Él me tomó del brazo, y sin olvidar mirar a Teresa, dijo: no tengo tiempo. Busca a otra persona. Su tono era frío, completamente diferente al de antes. Me sorprendió un poco. ¿Habían peleado? Pero ya no tenía interés en saberlo. No hace falta. Aparté la mano de Adrián. Ve a trabajar. Él se quedó paralizado. Me di la vuelta y me fui. Capítulo 4. A la mañana siguiente, me despertó un olor a quemado. Salí corriendo de la habitación, y por un instante pensé que estaba soñando. Adrián llevaba un delantal puesto. La cocina estaba llena de humo negro. Tosía mientras salía con una espátula en la mano, bastante desordenado. Al verme, se sonrojó. Quería preparar el desayuno, pero no pensé que. Me acerqué a mirar. No sabía qué intentaba hacer Adrián. Parecía que eran huevos, pero la mayoría estaban negros. El movimiento de sus manos al limpiarse en el delantal era torpe y rígido. No pensé que se quemaran tan rápido. Creí que era algo sencillo. Fruncí el ceño y bajé el fuego. Para freír huevos hay que usar fuego bajo. Si lo pones tan alto, claro que se queman. Sus manos, capaces de manejar un bisturí con una precisión perfecta sin temblar, no sabían usar una espátula. También lo entendía. Adrián provenía de una familia acomodada, con 2 niñeras solo para cuidarlo desde pequeño. Nunca había tocado tareas domésticas. Era normal que no supiera freír un huevo. ¿Qué quieres comer? Bajó la mirada hacia mí, con cautela. ¿Pido comida a domicilio? No. Metí la sartén en el fregadero, pero mis ojos se quedaron fijos en sus dedos enrojecidos y quemados. No vuelvas a hacer estas cosas. El rostro de Adrián se iluminó un poco. Levantó adrede los dedos quemados frente a mí y dijo con suavidad: no pasa nada. Antes tú me preparabas el desayuno todos los días. A partir de ahora yo también puedo hacerlo para ti. Lo que te guste comer. Puedo aprenderlo poco a poco. No tienes que preocuparte por mí. Lo interrumpí, algo impaciente. No es eso. Por las mañanas voy con prisa.
No tengo tiempo. Puedo comer en la empresa. No necesitas hacer estas cosas innecesarias. Sus dedos enrojecidos se quedaron rígidos en el aire. A mí me invadió una irritación repentina que no supe controlar. Ese desayuno ridículo me recordó que yo también había sido igual de ridícula alguna vez. Adrián tenía el estómago delicado. Si iba a trabajar sin desayunar, le dolía. Yo tampoco sabía cocinar al principio, pero para que él comiera aunque fuera un poco por la mañana, empecé a practicar siguiendo recetas en casa. Me quemé y me corté los dedos incontables veces, hasta que finalmente aprendí a cocinar bien, capaz de prepararle desayunos distintos durante toda una semana, pero él casi nunca los comía. Decía, no hagas estas cosas sin sentido. Estoy muy ocupado y no tengo tiempo para comer lo que preparas. Esos desayunos dobles, yo siempre terminaba comiendo sola en la mesa, y tiraba la porción de él al cubo de basura. Por eso, después de volver con él, ya no intenté hacerlo de nuevo. Jamás se me habría ocurrido que ahora sería él quien empezara a preparar el desayuno. Antes, probablemente me habría sentido tan feliz que pensaría que estaba soñando. Pero ahora, solo sentía fastidio. No pude evitar sonreír con ironía. Y de forma absurda me di cuenta de que entendía cómo se había sentido Adrián en el pasado. Resulta que cuando alguien que no te gusta te trata con cariño, la sensación es esta. Sin embargo, ese pensamiento apenas apareció cuando me quedé paralizada. ¿Es que yo ya no lo quería? Capítulo 5. De camino al trabajo. Me quedé apoyada en la ventana del taxi, perdida en mis pensamientos. En el cielo había una nube con forma de perrito. La fotografié por instinto, pero no supe a quién enviársela. Hacía mucho que no compartía nada con Adrián. Abrí nuestro chat. El último mensaje era el que me había enviado ayer, preguntándome si había llegado a casa. No le respondí. Antes no era así. Antes lo que más me gustaba era compartir cosas con él, un perro en la calle, un helado rico, incluso un sueño extraño. Todo quería contárselo, pero él casi nunca respondía, y cuando lo hacía, era solo un Cuando yo le preguntaba por qué, él solo decía, ¿crees que estoy tan libre como tú? Tengo un montón de cirugías cada día. ¿No puedes buscarte algo que hacer? Con el tiempo fui compartiendo cada vez menos, hasta ahora, que parecía que hacía mucho, que no le enviaba un mensaje por mi propia iniciativa. Estaba confundida. Realmente, parecía que ya no me gustaba Adrián. Ese amor que alguna vez creí tan inmenso, tan doloroso, tan indispensable, también se había ido desgastando. Cada vez que él no me consolaba, yo misma me reprimía, hasta que llegó el día en que, al pensar en romper, mi primer pensamiento fue un suspiro de alivio. Dudé un momento, tomé el teléfono, pero de pronto aparecieron 2 notificaciones de WeChat. Adrián, ¿cómo te sientes hoy? Si no estás bien, sal temprano del trabajo. Paso por ti. Olo, insistió en seguirme hasta casa. La foto mostraba una mano larga y elegante agarrando a un pequeño gatito naranja, recién destetado. No pude evitar reír. ¿Secuestrando bebés en plena calle? La respuesta llegó enseguida. Su mamá no lo quiere. De ahora en adelante yo seré su padre legítimo. Olo era el nombre que Tomás usaba en la empresa. Cuando llegó como pasante, yo lo guié durante 3 meses antes de enterarme de que era el hijo único del antiguo presidente del grupo, y que había vuelto para hacerse cargo del negocio familiar. El antiguo presidente era estricto con él, tenía que empezar desde lo más básico. Cuando me enteré, casi me desmayé. Había dado un montón de órdenes al joven heredero, sin saberlo. Pensé que iban a despedirme, pero después de que él se convirtiera en el presidente, en vez de despedirme, me ascendieron a asistente general, así que ahora trabajábamos juntos todos los días. Tomás no tenía ni un poco de aire de jefe, era hablador a morir. Hubo un día en el que me mandó 6 mensajes seguidos, incluso un video gracioso tenía que compartírmelo. Lo pensé un momento y le envié la foto de la nube con forma de perrito. Se parece a ti. Pero enseguida pensé que quizá no era apropiado. Estaba por borrarlo cuando ya había respondido. Entonces adopta al gato también. Un combo perfecto, perro y gato. Me reí. Algo dentro de mí sintió que no estaba bien. Yo tenía novio. Compartir estas cosas con otra persona no era adecuado. Pero enseguida recordé que Adrián también era así con Teresa. En aquella época su teléfono siempre sonaba por las noches. Cuando respondía, a veces sonreía ligeramente. Una vez miré su móvil a escondidas y descubrí que estaba chateando con Teresa. No hablaban de trabajo. Teresa le decía que su jefe había sido muy estricto ese día, que habían abierto un restaurante de hot pot muy bueno y quería ir con él, que su señor era increíble, que esa cirugía la había hecho muy bien. Yo le reclamé a Adrián, ¿no crees que hablar así es inapropiado? ¿Ella no sabe que tienes novia? ¿Por qué tiene que compartir absolutamente todo contigo? No tiene sentido de límites.
Adrián ni siquiera se inmutó, solo me miró fríamente. Detesto que la gente revise mi teléfono. No ensucies a otros con tu propia mente sucia. Si no puedes aceptarlo, puedes romper conmigo. Ahora que lo recuerdo, solo recuerdo que cada día era un sufrimiento. Una relación de dos personas, que se sentía más solitaria que estar sola. Adrián era tan indiferente conmigo que yo parecía un ser transparente. Miré el mensaje que me había enviado hoy, y por primera vez empecé a pensar, seriamente, que quizá debía terminar con él. Capítulo 6. Las tormentas de pleno verano llegan sin aviso. Miré las gotas golpeando la ventana con una fuerza que casi parecía romper el vidrio, y fruncí el ceño. Nuestra empresa está en la zona más concurrida del centro. A la hora de salida ya hay tráfico. Con lluvia, es aún más difícil conseguir un taxi. Mientras dudaba si debía salir bajo la lluvia para ir al metro, una mano apareció de pronto sobre mi escritorio. Dejó un café. Tomás llevaba el traje negro con el botón desabrochado, el cuello de la camisa blanca abierto y la corbata colgando flojamente. En ese rostro que podría ser el principal modelo de una agencia, sonrió mostrando una hilera perfecta de dientes blancos. Jefa, tu café lo cambié por un té con leche y avena estilo Yuanyang. ¿Alguna otra orden? Me sonrojé. Cuando era pasante, yo y él teníamos un trato muy relajado. Siempre nos invitábamos té con leche, y cada vez que me traía algo, me llamaba en broma, jefa. Ahora sí que era mi jefe de verdad. ¿Por qué todavía no te has ido? Acabo de terminar una reunión. Esos viejos parlanchines casi mueren por dividir cada frase en 8 partes. Vamos, te llevo. No, no hace falta. Vivo en el este de la ciudad. Queda muy lejos. No pasa nada. Yo también vivo por esa zona. Justo me queda de camino. Lo pensé un momento. Está bien. Durante el trayecto, Tomás no dejó de hablar. Ante los demás no es un hombre conversador, pero conmigo, siempre se vuelve un charlatán. Mi estado de ánimo un poco apagado se fue animando sin que me diera cuenta. Vimos juntos videos de gatitos en su teléfono y estuvimos discutiendo nombres para el pequeño gato naranja. Cuando llegamos a mi casa, me sorprendió lo rápido que había pasado la media hora de camino. Tomás sacó un paraguas y me acompañó hasta la puerta de mi edificio. Solo cuando lo vi marcharse me preparé para subir. Al darme la vuelta, me quedé completamente helada. Un haz de luz me iluminó como una espada. Adrián salió de un coche con el rostro oscuro. Ni siquiera llevaba paraguas. La lluvia empapó su abrigo en segundos. Se plantó frente a mí, con el rostro completamente inexpresivo. ¿Quién es él? Un compañero del trabajo. Intenté subir las escaleras, pero me sujetó la muñeca con fuerza. ¿Por qué no respondiste mis mensajes? ¿Por qué dejaste que él te trajera? Sus ojos eran fríos y agresivos, como si quisiera acorralarme. Fruncí el ceño sin poder evitarlo. ¿Qué mensajes? Abrí el móvil y vi su notificación. Margarita, tengo otra cirugía en un rato. Espérame, cuando termine voy a buscarte. En ese momento, yo estaba hablando con Tomás y no lo vi. No lo vi. Además, como él venía en la misma dirección, me trajo. ¿Cuál es el problema? ¿Qué relación tienes con él? ¿Por qué están tan sonrientes? Él te mira, de una forma que no me gusta. Retiré mi mano con impaciencia. ¿Puedes dejar de hacer escándalo? Tú también llevaste a Teresa a casa muchas veces y te reías con ella. ¿Entonces también había algo entre ustedes? No es lo mismo. Yo respiré hondo. Adrián, esto no tiene ningún sentido. Rompamos. La lluvia caía con una intensidad brutal. En los ojos de Adrián apareció un destello de incredulidad. Tardó un largo rato en hablar. ¿Qué dijiste? Después de decirlo, sentí una ligereza que jamás había sentido. Mi voz fluyó sin resistencia. Dije que así estamos agotados los dos. Nunca debimos volver. Rompamos. Los labios de Adrián se movieron un poco, y de pronto se curvaron en una sonrisa absurda. ¿Solo porque dije que tú y él tenían algo? ¿Te gusta él? No, solo que... Levanté la cabeza para mirarlo, un poco perdida. Había querido a Adrián durante tantos años. Desde la secundaria había estado enamorada de él en secreto, pero dejar de querer parecía cosa de un instante. No sabía en qué momento exacto había dejado de amarlo, pero de repente, todas las emociones que tenía por él habían desaparecido. Solo siento que ya no me gustas, y sé que tú tampoco me quieres. Todos estos años fue porque yo me aferré con terquedad que estuvimos juntos. Ahora mejor así, ninguno de los dos tiene que forzarse. Adrián se quedó helado. La lluvia resbalaba por su cabello. Me miraba aturdido, con la voz ligeramente ronca. ¿Qué dijiste? Dije que creo que ya no me gustas. No bromees. Adrián soltó una risa repentina, pero en sus ojos no había ni una pizca de sonrisa. Su voz empezó a temblar. Retráctalo. Margarita, retracta esa mierda. Haré como si no lo hubiera escuchado. No puedo, dije.
sintiendo una ligereza que me inundó como una presa rota. De pronto lamenté haber vuelto con él aquella vez. He pensado que quizás realmente no somos compatibles. Quizás tú deberías buscar a alguien como Teresa. Ella es más de tu estilo. Si seguimos juntos, solo nos agotaremos. ¿Agotarnos? Adrián me agarró la muñeca con fuerza, cada palabra saliendo entre dientes. Primero me dices que me amas, ahora dices que no. Margarita, ¿qué mierda hice mal? Admito que antes fui negligente contigo, pero ahora ya cambié. ¿No es suficiente? Dime que no te gusta. Lo cambio. ¿De acuerdo? No hace falta. Saqué mi mano de un tirón. No necesitas cambiar. Simplemente no somos adecuados. Detrás de mí, Adrián se quedó quieto. Empecé a recoger mis cosas. No tenía muchas pertenencias en la casa. Después de volver con él, no traje demasiadas. Quizás, en el fondo, ya sabía que esto no duraría. Cuando arrastré la maleta, Adrián pareció darse cuenta por fin de que hablaba en serio. Estaba de pie en la oscuridad, con una voz casi flotante. Margarita, ¿de verdad quieres romper conmigo? Sí, apreté la maleta y dije, siento haber retrasado tu vida por tanto tiempo. Capítulo 7. Probablemente porque las cosas simplemente no iban bien ese día. Mientras trabajaba sentí un dolor repentino en el estómago, como otra vez una gastroenteritis aguda. Me dolió durante un rato, y ya no podía aguantar más, pero por la tarde tenía una reunión muy importante. Solo pude apoyar la frente sobre la mesa y respirar hondo, intentando aguantar. De pronto, una mano me dio un golpecito. ¿Qué pasa? ¿Tienes sueño? Levanté la cabeza y vi a Tomás. La sonrisa de su rostro desapareció al ver lo pálida que estaba. ¿Qué pasa? Frunció el ceño y me tocó la frente. Tienes fiebre. Estás ardiendo. No es nada, dije débilmente. Solo un poco de gastroenteritis. Después de la reunión iré al hospital. ¿Después? ¿Qué después ni qué mierda? Tomás me tomó de la muñeca sin dudar. Vamos, te llevo al hospital. Espera, abrí mucho los ojos. Tú tienes reunión. La de esta tarde es importante. Tienes que estar. Cancelada. La haré mañana. No te preocupes. Medio mareada. Me dejó prácticamente caer en el asiento del coche. En el camino estaba tan adolorida que ni cuenta me di de que estábamos llegando al hospital donde trabajaba Adrián. Abrí la boca, pero al final no dije nada. Me dolía demasiado. Realmente no tenía fuerzas para ir a otro hospital. Por suerte no nos cruzamos con Adrián. El médico me puso suero, y con la fiebre sentía el cuerpo frío. De pronto, un saco de traje cayó sobre mis hombros, cálido, espantando la sensación de frío. Levanté la mirada. Tomás se sentó a mi lado con naturalidad. Sostuvo el tubo de la infusión y me acomodó la cabeza en su hombro. Duerme. Cuando termine, te despierto. Lo hizo todo tan rápido que cuando mi cabeza ya estaba apoyada en su hombro fue cuando reaccioné. Pero extrañamente, me sentía tranquila. El dolor disminuyó un poco. El traje tenía un olor limpio, agradable. El sueño me venció y terminé durmiéndome sin darme cuenta. Entre sueños, soñé que Tomás me sacudía el hombro, diciéndome que era hora de ir a la reunión. Me asusté y abrí los ojos. Tomás estaba hablando por teléfono. Tenía las cejas fruncidas. Organiza el acta de la reunión y la reviso cuando vuelva. Cuando colgó, dije confundida. ¿No dijiste que la reunión estaba cancelada? Él se detuvo un segundo. ¿Estás enferma y aún te preocupas por eso? ¿Te desperté? No, negué con la cabeza. Miré el suero. Ya casi termina. Bien, voy a llamar a la enfermera. Tomás se levantó, pero lo tomé del brazo. ¿Has visto mi teléfono? No lo encuentro. Me lo entregó. Llámate. Yo voy a buscar a la enfermera. Apenas lo tomé e intenté llamar a mi número. Por accidente toqué la cámara, y las fotos en la esquina izquierda de la galería me dejaron atónita. Abrí una de ellas. Era yo, con los ojos cerrados, recostada en su hombro, recibiendo suero. La misma foto, repetida varias veces, como si las hubiera tomado una tras otra. ¿Por qué Tomás tenía fotos mías? El corazón me dio un vuelco. Estaba por apagar el móvil cuando una sombra cayó sobre mí. Levanté la cabeza. Tomás ya se había sentado a mi lado. La enfermera viene enseguida. Se inclinó para acomodar la chaqueta sobre mí. ¿Todavía te sientes mal? El siguiente segundo, su mirada cayó sobre las fotos en la pantalla de mi móvil. Sus pupilas temblaron. Su cara se puso visiblemente roja. Intenté echarme hacia atrás, pero mi pelo se quedó atrapado en una ranura del asiento. No pude levantarme y solo pude quedar torpemente apoyada contra él. ¿Por qué me estabas tomando fotos a escondidas? Con la fiebre, el dolor y los nervios mezclándose, lo tomé del brazo con desesperación. Tomás quedó inclinado hacia mí por el tirón. Su pecho, firme por las horas que pasaba en el gimnasio, prácticamente me golpeó la cara.
Los dos estábamos tan cerca que casi rozábamos mejillas. Varias veces sentí que mi rostro se deslizaba contra el suyo. Él, completamente rojo, apretó los dientes. Deja de moverte, por favor, mi santa patrona, Margarita. Adrián entró a grandes zancadas desde el pasillo. Se detuvo solo un segundo antes de estallar en furia. ¿Qué están haciendo? Con un movimiento brusco, arrancó a Tomás de mi lado. En ese instante, los mechones de mi pelo que habían quedado atrapados se arrancaron de cuajo. Un dolor agudo me hizo apretar los dientes. Tomás dio un paso tambaleante, pero su mirada se volvió gélida de inmediato. No se preocupó por su cuello de camisa desordenado. En cambio, se adelantó y se colocó frente a mí, protegiéndome del suero que se sacudía peligrosamente. Su voz bajó, oscura como una amenaza contenida. La lastimaste. Las gafas de Adrián estaban torcidas por el forcejeo, revelando sus ojos enrojecidos por la ira. No miró a Tomás en absoluto, solo me miraba a mí, con el pecho agitado. Con razón querías terminar conmigo tan de repente. Ya tenías reemplazo. ¿Tan desesperada estabas? Adrián, ¿qué demonios te pasa? Dije entre sorprendida e indignada, intentando apartar la mano de Tomás que protegía la vía, pero Tomás no se movió. Recibió de lleno el puñetazo que Adrián lanzó con brutalidad. Un golpe sordo resonó. Tomás soltó un gruñido ahogado. La comisura de sus labios se tiñó de sangre al instante. Joder, murmuró Tomás, oscuro, con una ferocidad súbita en la mirada. Sin dudarlo ni un segundo, devolvió el golpe. Fue rápido, preciso, directo al abdomen de Adrián. Adrián se dobló de dolor. Sus gafas salieron volando, chocaron contra el suelo y se hicieron añicos bajo sus propios pies. La sala de consulta quedó hecha un desastre en cuestión de segundos. Los pacientes alrededor se giraron para mirar. Teresa apareció no se sabía desde cuándo, corriendo para intentar separar a Adrián. Shin, cálmate, estás en el hospital. Pero Adrián la apartó de un empujón violento. Teresa cayó al suelo y su mano, al apoyarse, presionó contra un fragmento de vidrio del frasco de suero roto. Sangre fresca brotó de inmediato. Ella soltó un grito. Adrián ni siquiera reaccionó. Siguió forcejeando con Tomás como un león que ve su territorio invadido, completamente fuera de sí. Ambos se golpeaban con brutalidad, sin decir una palabra, cada movimiento más cruel que el anterior. Muy pronto, los dos estaban llenos de moretones y sangre. Ya basta. Arranqué la aguja del suero con un dolor agudo y di pasos firmes hacia ellos. Adrián, en medio del forcejeo, vio la sangre brotar de mi mano. El movimiento de su cuerpo se congeló de inmediato. Dejó de lado a Tomás sin pensarlo. Tomó una gasa y la presionó con fuerza sobre mi mano. Inhalé profundamente. No terminé contigo por él. Tomás es mi jefe. Hoy solo me hizo el favor de traerme al hospital. Terminé contigo simplemente porque ya no te quiero. Los directivos del hospital llegaron apresurados. Uno de ellos encaró a Adrián con furia. Adrián, ¿cómo puedes pelearte con un paciente? ¿Tienes idea de la sanción que te puede caer? Adrián no lo miró, ni siquiera lo escuchó. Solo me miraba a mí, como si yo fuese lo único que existía en esa habitación. En sus ojos castaños, siempre tan calmados y racionales, había por primera vez un quiebre evidente, una grieta profunda. En el suelo, Teresa se puso de pie con los dientes apretados, mirándome llena de hostilidad, cojeando. Se acercó detrás de Adrián e intentó sostenerle el brazo. Shin. Adrián la sacudió de un golpe, soltando su mano como si quemara. Teresa palideció. Vámonos. Arrojé la gasa manchada de sangre y tomé a Tomás del brazo. Tomás arqueó una ceja y me siguió sin dudarlo. Detrás de nosotros, Adrián permaneció inmóvil, rígido, clavando la mirada en mi espalda como si pudiera detenerme solo con ella. Capítulo 8. Una vez en el coche, me di cuenta de que Tomás estaba más herido de lo que pensaba. La herida en su ceja se había abierto. La sangre le corría y mojaba sus largas pestañas, que temblaban ligeramente mientras él parpadeaba. Por suerte había un botiquín en el coche. Fruncí el ceño mientras le limpiaba la herida. Lo siento. Solo querías llevarme al hospital y terminaste metido en un desastre. No, me quedé congelada. ¿Qué? No fue por buena voluntad. No soy tan generoso como para llevar al hospital a alguien que no significa nada para mí. Levanté la cabeza y choqué con sus ojos negros y profundos. Tu ex tenía razón al pegarme. Se dio cuenta de que me gustas. La confesión repentina dejó mi mano, que sostenía el yodo, paralizada. Mi mente se quedó completamente en blanco. Tomás se inclinó de pronto hacia mí y, sin darme tiempo a reaccionar, rozó la comisura de mis labios con un beso repentino, rápido, con un leve olor a yodo. Perdón, no pude evitarlo. ¿Así queda suficientemente claro? Abrí los ojos de par en par, rechazando instintivamente, pero yo acabo de, lo sé.
Tomás bajó la mirada. En el pequeño espacio del coche estábamos tan cerca que podía sentir su respiración. Sus dedos rozaron suavemente el lugar donde me había besado. No te apresures a decir que no. Puedo esperar. Desde cuando tú. Sentí mis labios arder y el corazón me dio un vuelco. Desde que fui tu pasante. Llevo esperando desde entonces. Por suerte, al fin terminaste con él. Tomás sonrió, usando el apelativo que no usaba desde hacía mucho. Hermana, yo puedo tratarte mucho mejor que él. Piénsalo. En las ciudades costeras, las tormentas de verano siempre llegan de noche. Antes de dormir, escuché la lluvia golpeando ferozmente el cristal de la ventana, formando riachuelos que resbalaban por el vidrio. Entre los truenos, unos golpes en la puerta casi pasaron desapercibidos. Fruncí el ceño y abrí. Era Adrián, de pie bajo la lluvia. El agua le caía por el cabello, formando un charco en el suelo. Parecía completamente deshecho. Sus ojos estaban rojos, su cuerpo empapado, y en el aire flotaba un fuerte olor a alcohol. ¿Has bebido? ¿No estabas trabajando hoy? Mi ceño se frunció automáticamente, pero Adrián parecía no oír. Con voz ronca dijo, Margarita, ¿qué tengo que hacer para que estés satisfecha? Sé que antes no te traté bien, te hice sufrir, pero esta vez, desde que volvimos, he intentado cambiar. Dijiste que no compartía mi vida contigo, empecé a hablarte más. Dijiste que no te gustaba Teresa, dejé de verla. Dijiste que querías que te prestara atención, intenté hacerlo más, pero tú, te has vuelto cada vez más distante. ¿Por qué? Tú antes no eras así. Sus ojos estaban completamente rojos, parecía estar sufriendo. Después de romper contigo, realmente me di cuenta de lo mucho que te había lastimado. Lo lamento de verdad. Desde que no estás, estoy fatal. No puedo comer, no puedo dormir. Cada día sueño contigo. Abra los ojos o los cierre. En casa siempre siento que estás ahí. No me atrevo ni a volver a casa. No puedo dormir sin pastillas. Todos estos años fuiste tú quien me soportó, quien se dio por mí. Pensé que nunca nos separaríamos. Pensé que siempre estarías a mi lado, que nunca me dejarías. Bajé la mirada. Pero, ¿cómo podría ser así? Adrián, en este mundo, nadie es imprescindible para nadie. Ahora lo entiendo. Dame otra oportunidad. Sí, cambiaré. Lo prometo. Nunca más voy a... Lo interrumpí. Pero Adrián, ¿puedes volver a pegar un espejo roto? Se quedó petrificado. Todos esos recuerdos que había reprimido tanto tiempo volvieron a surgir. Las noches interminables. El dolor que nunca logré olvidar. Su indiferencia frente a mi sufrimiento. Su falta de límites con Teresa. Cada noche en la que yo sostenía una relación que no me daba amor. Las noches sin dormir, con los ojos abiertos, llorando hasta que el somnífero hiciera efecto. No puedo superarlo. Quiero perdonarte. Quiero empezar de nuevo contigo. Y sí, creo que lo que dices es sincero. Pero Adrián, levanté la cabeza y lo miré. Cada segundo que te veo, cada gesto tuyo, me recuerda la humillación que viví. Cuanto más estoy contigo, más me duele. Quiero olvidar, pero no puedo. Simplemente, no puedo cruzar este abismo. Adrián abrió la boca para decir algo. Una gota de agua cayó desde sus pestañas. No supe si era lluvia o lágrima. Yo te quise mucho. Esbocé una sonrisa amarga, pero el amor también se desgasta. Cada vez que me hiciste daño, una parte de mi amor se desgastó. Y ahora, ya no queda nada. Algo tibio cayó sobre el dorso de mi mano. Por fin lo entendí, era una lágrima. Lo siento. Apreté los labios. Vuelve a casa. Te deseo felicidad, y lo digo de verdad. Después de cerrar la puerta, no escuché pasos durante mucho tiempo. Sabía que Adrián seguía ahí. Me recosté contra la puerta, separado solo por una barrera de madera. Guardamos silencio. Cuando yo lo amaba, él no me amaba. Y ahora que él me ama, yo ya no lo amo a él. Quizás entre nosotros, nunca hubo destino. Capítulo 9. Cuando escuché la noticia de que Adrián había renunciado, estaba a punto de viajar al extranjero con Tomás. Tomás había rondado a mi alrededor durante medio año antes de que confirmáramos nuestra relación. Después de todo lo vivido con Adrián, estaba realmente asustada. Ya no me atrevía a empezar una relación a la ligera, pero Tomás fue persistente, paciente, y al final me movió el corazón. Antes de subir al avión, recibí una llamada de una amiga. Era una amiga en común entre Adrián y yo. Con cautela, me dijo, ¿sabías que Adrián renunció? Me quedé inmóvil. ¿Qué? Mi amiga suspiró. Tenía un futuro brillante. ¿Cómo pudo venirse abajo así? Era el director más joven del hospital. Tenía grandes posibilidades de llegar a ser el director general. Todos estos años no había cometido errores. Pero hace unos meses, algo pasó. Escuché que se peleó con un paciente. Después de eso su estado se vino abajo. Cometía errores una y otra vez.
Casi provoca un accidente médico. Al final renunció él mismo. Dijo que ya no podía seguir. Es una lástima. ¿Cómo pudo acabar así de repente? Guardé silencio. Después de colgar, levanté la vista hacia el sol. La luz cegadora me hizo recordar la primera vez que vi a Adrián, cuando tenía 17 años. Caminaba junto a la cancha de baloncesto cuando una pelota me golpeó en la cabeza. Me agaché, con los ojos llenos de lágrimas, sujetándome la cabeza. De pronto, escuché una voz clara sobre mí. Levanté la vista. Un chico con camiseta de baloncesto me extendía la mano, lleno de preocupación. Sus ojos brillaban más que el mismo sol, y por un instante me quedé aturdida. ¿Estás bien? ¿Te duele? Extendí mi mano y sostuve la suya, atontada. En ese momento, todo el mundo se quedó en silencio. Solo podía escuchar el latido violento de mi corazón. 10 años pasaron como un suspiro. Los recuerdos se desvanecieron como si hubieran sido lavados por la lluvia. El siguiente instante, alguien apareció frente a mí. El rostro de Adrián desapareció, reemplazado por otro. Tomás agitó la mano frente a mí. ¿Qué pasa? El avión está por despegar. Tomó mi maleta y me extendió la mano. Vamos. Apreté su mano.